Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y vaya jornada que hemos tenido hoy, especialmente en la partida entre Magnus Carlsen con piezas negras y Andrei Esipenko. Ha saltado el bombazo y Magnus Carlsen ha caído derrotado ante el joven gran maestro ruso que tiene solamente 18 años. Además, ha perdido Andrei Esipenko ha ganado de una forma contundente sin darle posibilidad a Carlsen de ni siquiera llegar a hacer tablas. Vamos a ver cómo empieza la partida, que además hay que recordar que Carlsen cuenta con 200 puntos más de elo que Esipenko, que en el ajedrez de élite es una auténtica locura, es una diferencia abismal. Bien, la partida empieza con Esipenko con E4, C5, Carlsen va al ataque con la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4 y tras caballo F6 atacando al peón de E4 se defiende con caballo C3. A6 entrando en la variante Najdorf de la siciliana y aquí las blancas podrían jugar un alfil C4, también un alfil E3, incluso llevar a este alfil a G5, no obstante Esipenko opta por un alfil E2. La partida continúa con E6, alfil E3 y posteriormente alfil E7, jugadas de desarrollo. Y es aquí cuando las blancas podrían jugar un F4, también un enroque en corto, pero Esipenko va por G4 al ataque con el peón de la columna G y aquí Carlsen responde con B5. Uno ataca por el flanco de rey, el otro por el flanco de dama. Esipenko, nueva jugada de ataque, G5 atacando al caballo de F6, este se retira a D7 y ahora en vez de defenderlo prefiere jugar este A3. La idea es controlar el punto de B4 y evitar que este peón pues siga avanzando. Vamos a ver muy rápidamente esta línea. En caso de defender este peón con H4 permitiría a las negras jugar un B4 y tras caballo A4 pues vendría por ejemplo un alfil B7 y las negras tienen ya cierta ventaja. Por lo tanto, Esipenko decide no defender a este peón que está atacado dos veces, lo ha provocado él mismo, juega este A3 y posteriormente Carlsen aprovecha, captura el peón alfil por G5 y juega Esipenko dama de 2. Ahora es este alfil, es el que está atacado por dos veces. Hay partidas en las que se ha jugado este alfil E7, pero Carlsen decide capturar el alfil en E3, entrando pues en una nueva partida. Posteriormente, Esipenko juega dama por E3, dama H4, una jugada muy agresiva por parte de Carlsen que en su idea está jugar incluso un G5. Cuenta de momento con un peón de más y por qué no pues jugar un poquito al ataque. La partida continúa con torre G1 y vamos a ver en caso de que las blancas pudiesen o fuesen a enrocarse, en este caso en largo y por seguir una de las líneas. Vendría este G5 y la idea de esta jugada es colocar la dama en F4 y obligar al cambio de damas, por lo tanto simplificando la posición. Aquí las blancas podrían haber jugado un rey B1 retirando el rey de dicho ataque, dama F4, la dama se retira a H3 y tras dama H4 persiguiendo a la dama, esta se retira a G2. Posteriormente se podría jugar un alfil B7 y F4 por parte de las blancas, dama por F4, torre H, F1 y como vemos pues las blancas tienen mejor posición en el tablero. Tienen el desarrollo completo y como vemos todavía el rey negro, la dama atacada también, por lo tanto hay posibilidades de tener ventaja en esta posición. No obstante, Esipenko no opta por este enroque en largo, sino que juega torre G1. Se puede capturar el peón de H2, pero a cambio estaría entrando con la torre en G7. La partida continúa con G6 y vamos a ver por qué no las negras. Hay una línea muy interesante que es jugar este caballo E5 permitiendo la captura de este peón y tras caballo G6 esta torre quedaría encerrada. No obstante, siguiendo con la línea, se jugaría posteriormente un caballo F5 entregando más material las blancas. Y tras E por F5 jaque, el rey está en el centro del tablero, rey F8 y torre por F7 jaque, entregando pues en esta ocasión la torre. Rey por F7, F por G6 jaque y tras capturar con el peón DH, dama F3 jaque.
Tras colocar el alfil a modo de pantalla, pues las blancas podrían capturar la torre de A8 y tienen mejor posición en el tablero. Por lo tanto, no se entra en esta línea y Carlsen no permite la captura o la entrada de la torre en la columna G, en el flanco de rey, y opta por este G6. El problema el inconveniente es que se ha abierto esta diagonal que después será interesante o importante para las blancas. La partida continúa con enroque en largo, dama E7. Aquí Carlsen decide retroceder con la dama porque, como vemos, las blancas ya han terminado con el desarrollo de todas sus piezas en la apertura, y como vemos, las negras todavía tienen piezas en su primera fila y el rey en medio o en el centro de la defensa. La partida continúa con F4, nueva jugada de ataque, y alfil B7. Rey B1 por parte de Esipenko, que a pesar de que no hay alfil de casillas negras, pues siempre lo que se comenta que un rey en un enroque largo pues está mejor situado controlando sobre todo pues casillas de la columna A. Tras esta jugada es donde viene la imprecisión de Magnus Carlsen y juega un caballo C6, una jugada de desarrollo, pero que aquí le permite un tema táctico a Esipenko, y él, después de la partida y de la entrevista, visiblemente emocionado, llorando, riendo y muy alegre, decía que cuando Carlsen vio que hacía este movimiento de caballo C6, vio que tenía ya posibilidades de ganar la partida, y estamos en la jugada número 16. Si queréis pausar el vídeo, darle una vuelta y buscar qué continuación pueden hacer las blancas para sacar ventaja. Pues bien, la jugada es caballo C por B5, de momento capturando un peón, a lo que las negras o Carlsen respondió con A por B5, caballo por C6, alfil por C6, siguiendo la partida, y viene este dama C3. Como vemos, se está atacando al alfil, que está sin defender, pero también a la torre de H8. Esto ha sido posible gracias a ese movimiento previo que había hecho Carlsen de adelantar el peón a G6. La partida continúa con enroque en corto, devuelven el material Carlsen, no le queda otra, el alfil, y D5 por parte de Carlsen, intentando buscar alguna línea en que haya o se abra esta columna E y pueda tener temas de captura con en E2, capturando el alfil. No obstante, como vemos, este caballo está solo defendido por la dama, por lo tanto la posición de las negras es bastante deficiente en esta situación. La partida continúa con E por D5 y torre F8. Aquí Carlsen decide atacar a la dama y esta no se retira, y Esipenko vuelve a jugar el mejor movimiento posible, y es D6, atacando a la dama negra, y en caso de que ahora las negras capturasen, que no pasó en la partida, la dama en C6, podría venir esta continuación D por E7 capturando la dama, y como vemos, este caballo no se puede mover, además está atacado, y en caso de hacerlo pues se perdería, o vendría, si viene por ejemplo para cubrir a esta casilla, pues está cubriendo esta casilla, que está muy bien, pero la torre podría entrar en D8. Por lo tanto, no sería buena idea, y para no mover o intentar seguir defendiendo y con esta línea, el caballo torre C7 y posteriormente alfil por B5, nuevo ataque al caballo, este sigue sin poder moverse, y en caso de moverse pues ya vendría esta jugada que hemos comentado antes. Por lo tanto, ya con bastantes problemas el campeón del mundo, y en esta posición decide no capturar lógicamente la dama y juega dama de 8 retirándose del ataque del peón. La partida continúa con dama por B5 capturando un nuevo peón, pero también por otro lado se están abriendo las columnas, como vemos aquí, de A, B y C para realizar un ataque directo sobre el rey enemigo, y posteriormente ahí viene torre C, B8, y aquí Esipenko podríamos pensar en jugar este dama de 3. La idea es que este peón está clavado y no podría capturar en caso de jugar un torre por A3. No obstante, Esipenko nos vuelve a sorprender antes con ese G4, por ejemplo, y juega dama C4. Una idea muy interesante que vamos a ver a continuación, y tras torre por A3, este peón sigue estando clavado. Aquí Esipenko juega dama C7, nuevamente metiendo presión en el flanco de dama,
conjuntamente con este peón de D6, y ahora las negras tampoco podrían capturar esta dama, ya que tras la captura pues vendría un D por C7 y como vemos está atacado esta torre, también esta torre y el caballo. Por lo tanto estarían ganando muy rápidamente las blancas, y en esta posición que han jugado en la partida, tras este dama C7 nuevamente metiendo presión, aquí Carlsen decide retirar la dama a E8 y la partida continúa. Vamos a ver un momentito por qué no retirar la dama a F8, y aquí podría tener posibilidades de incluso dar un mate o en según qué líneas venir a esta diagonal. Vamos a ver un momentito, en caso de que hiciese este dama F8, aquí las blancas podrían capturar primero el caballo y tras dama G7, con la idea del mate que comentamos aquí, vendría el alfil a B5 y ya este alfil es inamovible, está controlando o bloqueando a esta torre de entrar en B2 con la dama y dar mate, y posteriormente tras intentar jugar un torre A5, torre G5 para defender nuevamente al alfil. Podrían jugar las negras H6 tocando a la torre, pero esta tranquilamente podría ir a C5. Por lo tanto, no es posible jugar este dama F8. Carlsen lo ve, juega dama E8 y posteriormente, siguiendo con la partida, se juega torre G5. Una jugada muy interesante por parte de Esipenko, que como vemos la idea no es colocar aquí el alfil directamente y Carlsen intenta que Esipenko lo haga, ya que como vemos coloca su torre en A4 y bueno, pues parece una muy buena casilla para poner el alfil y además atacar pues al caballo. Detrás está la dama, por lo tanto podría sacar provecho de esa jugada. La partida continúa con torre A5, pero vamos a ver las consecuencias de jugar este alfil B5, y es que aquí las negras podrían jugar torre por B5, se cambian las torres y entonces la dama negra entra en A8 y ya hay incluso movimientos de mate en una con torre A1. Por lo tanto, aquí las blancas, siguiendo un poquito con esta línea, podrían jugar un rey C1, vendría este jaque, el rey se retira a D2, pero posteriormente la dama negra se activa por G2 dando un nuevo jaque, rey C3, torre por D1, y aquí podríamos pensar que las blancas están de momento pues igualando la partida, pero este ataque es demoledor y definitivo según las líneas del módulo. No vamos a ver toda la línea, pero así lo indican. Por lo tanto, no es aconsejable hacer este alfil B5 y juega este torre A5, ya evitando cualquier doblaje o hasta al menos de momento de torres o de la dama en la columna A, y la siguiente jugada es torre A B4. Aquí Carlsen no puede permitirse perder material, juega esta jugada para hacer un ataque directo sobre este peón. Esipenko lo defiende con B3 y posteriormente torre 4 B7, atacando a la dama se retira a C3, dama D8, vuelve Carlsen también tocando esta torre, aunque de momento está defendida, y aquí se juega alfil F3, un movimiento muy interesante que está tocando a la torre de B7. Volvemos un momentito a esta jugada de alfil F3 y vamos a ver qué podría pasar si las blancas jugasen este F5. Requiere mucho cálculo, de ahí que seguramente Esipenko no entrase, tenía ventaja suficiente, aunque esta jugada es espectacular. A priori parece que las negras pues el enroque lo tienen bien defendido, podríamos pensar, y tras este F5 y siguiendo una de las líneas podría venir E por F5, torre por F5, sacrificando la torre pero abriendo la posición completamente. Tras G por E5, por F5, perdón, vendría torre G1 jaque, el rey se iría a G8, ya que esta casilla pues la cubre la dama en toda la diagonal, y tras dama G7 jaque pues están prácticamente perdidas, ya que es mate con el peón. El rey tampoco puede escapar a esta posición, ya que hay mate sino en E7, se da en F8, pero el rey está completamente muerto. Siguiendo con la partida, esta era muy buena jugada, este F5, muy interesante la línea, pero se juega este alfil F3, como decimos, ataca la torre de B7 y posteriormente torre B4. Aquí nuevamente entra el ataque Esipenko con dama C7 y posteriormente se juega dama F6.
Carlsen intenta activarse, aun perdiendo el caballo, y en esta ocasión se juega torre a8, una jugada muy interesante, ya que aquí si las blancas intentan capturar este caballo regalado que le está dando Carlsen, se podrían meter en problemas, ya que aquí podría venir torre por b3, jaque c por b3, y posteriormente tras este nuevo jaque el rey vaya donde vaya hay mate. Por ejemplo, si viene a c2, pues vendría la dama a b2 a dar el mate. Hay otras líneas que en caso de que el rey se venga también a a2, pues las blancas perderían. Por lo tanto, con muchos recursos o trucos que de momento Esipenko no cae, y juega este torre a8. Y como vemos ahora de alguna manera esta torre ya está bloqueada y tendría que capturar, ya que como vemos aquí finalmente lo hace, ya que si no captura, pues aquí nuevamente pues las blancas podrían recapturar y perder esa fuerza que tendría en este ataque Carlsen, que no obstante Esipenko lo está parando muy bien. Torre a8 jaque, alfil por a8 y posteriormente dama f5. Aquí como vemos nuevamente Carlsen podría capturar al peón, ya que este peón no podría defender por estar clavado ahora por la dama por este movimiento de f5, y aquí se jugó un rey b2. Vamos a ver en caso de capturar nuevamente el caballo por parte de las blancas cómo seguiría la línea. Torre por b3 dando un nuevo jaque, el rey se retira a c1 en esta ocasión y tras dama por f4 jaque, torre d2 poniéndose en el medio, pero no obstante la torre está entrando ahora por a1, está tocando también al alfil de a8, y si las blancas intentan jugar un dama e8 jaque, pues el rey simplemente se retira y aquí está muy seguro. d7 para intentar coronar, pero ya sería muy tarde, ya que tras dama f1 nuevo jaque, torre d1 y torre a1 nuevo jaque. Aquí se está perdiendo la torre, por lo tanto prácticamente con ello la partida no se entra en esta línea, ya que Esipenko juega este rey b2 y la partida continúa con torre b5. Posteriormente se juega dama por d7 capturando al caballo y atacando a esta torre, y aquí Carlsen juega torre c5. Vamos a ver en caso que juegue torre a5 qué podría pasar. Se está atacando de momento a este alfil de a8 y la partida podría continuar, o en esta línea al menos, con dama e8, nuevo jaque, rey g7 y d7. Ahora están a puntito de coronar, y tras esta jugada las negras podrían jugar un dama f6 jaque, pero siempre las blancas tendrían este c3. Por lo tanto, la idea de Carlsen, o de las negras en este caso, de jugar este torre a5 no sería muy correcto. Carlsen juega torre c5, nuevamente está tocado el punto de c2, y aquí viene esta jugada de defensa por parte de Esipenko, que es torre c1. Mejor defenderlo así que no con la torre en d2, ya que las negras nuevamente tras este dama por f4 podrían estar tocando nuevamente a la torre. Esipenko lo ve, juega este torre c1 y posteriormente tras dama por f4 Esipenko jugó dama e8 jaque, el rey se retiró a g7 y tras d7 a puntito de coronar Magnus Carlsen abandonó. Una partida espectacular por parte de Esipenko, nuestra más sincera enhorabuena, y Carlsen se tiene que poner las pilas si quiere tener opciones para ganar este torneo. Un saludo y estamos en contacto. Chao.